Estrenamos espacio en Mundiario. Vamos a conversar con personas que han dejado huella y que aún tienen mucho que aportar. No son entrevistas rápidas, son conversaciones que conectan ideas, emociones y visiones de futuro. Hoy se sienta conmigo una figura que ha marcado historia política y económica en Galicia. Fernando González Laxes, economista, político, ha sido presidente de Puertos del Estado, catedrático, medalla de oro de Galicia y lleva toda la vida pensando cómo transformar esta tierra. Y no es casualidad que empecemos aquí. Vamos a hablar de consensos, de mar, de talento y de futuro con alguien que lleva décadas navegando entre estos temas. Presidente, antes de todo, ¿con qué se queda? ¿Con un buen disco de jazz? ¿Con un buen partido del Depor? ¿O quizás colamos en esta lista a de Joshua Tree? Quizá con el jazz. Con el jazz. Porque el jazz es la combinación de muchas personas que tienen que ir al mismo ritmo, con la misma intensidad y al mismo tiempo tienen que ser creativos y demostrando su propio talento. Y al final, esa suma de individualidades son las que han generado una música armoniosa, reivindicativa y que al mismo tiempo la gente la entiende. Yo me quedo con el jazz. El Depor, claro. El Depor es otra emoción, otra sensación. Pero bueno, el jazz yo creo que es el que reúne y combina todo aquello que para mí es importante. ¿Recuerda dónde estaba el día que supo que iba a ser presidente de la Xunta? Sí, negociando. Como mi acceso a la presidencia de la Xunta viene por una moción de censura, por lo tanto es un proceso de negociación, negociando a muchas bandas, negociando con muchos estamentos, con muchas personas, con muchos colectivos, tratando de recoger de ellos aquello que consideraban que era necesario poner en marcha en Galicia, tomando buena nota y escogiendo a aquellas personas que consideraba oportunas para esa trayectoria, para esa aventura. Y todo eso con 35 años, llegó al cargo con 35 años. Sí. ¿Qué le viene a la cabeza de aquel joven? Muy joven. Yo en ese momento, como era el más joven presidente de un organismo del Estado, entendiendo por el Estado los grandes órganos, que pueden ser del Poder Judicial o del Poder Legislativo, pero de los poderes ejecutivos, que sería el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas, yo era el más joven de todos ellos. Por eso yo decía en aquel momento que era un joven maduro. Es decir, era joven, no se podía negar, pero sí tenía ya madurez en la medida de que ya estuve en dos administraciones, la local y la central, con puestos de responsabilidad. Por tanto, ya venía bregado, digámoslo así. Y si entrase hoy por esa puerta del Pazo de Raxoi, ¿qué le diría a ese joven de 35 años? Que lo he hecho bien, que estuvo comprometido con la sociedad, fue leal a su pueblo y que ha dejado y ha hecho una cosa importante, ha dejado una forma de comportarse todos aquellos que fue la guía para todos aquellos que fueron presidentes de la Xunta. Que también es importante, uno llega a ser presidente, pero no va a estar toda la vida, nadie es dictador ni un teócrata, por lo tanto tiene que marcharse. Y ahí sí que también he dejado la huella de lo que cómo debe comportarse un expresidente. Su trayectoria estuvo marcada política también por su esposa, la bióloga y funcionaria del mar Rosa Liaño, hija del alcalde José Manuel Liaño Flores, que fue alcalde de la ciudad de La Coruña en la transición. ¿Qué peso tuvo ese entorno familiar en su manera de hacer política? Por ese lado, nada. Y en su compromiso. Por ese lado, absolutamente nada. Yo salía con una chica, era mi novia, estaba en la oposición, por lo tanto, preparando las campañas para que dimitiera ese alcalde, porque yo quería que entraran aquellos que tuvieran las ideas que yo preconizaba, y después llamaba al timbre si podía bajar su hija, ¿no? Pues, como puede comprender, no fue muy agradable, ¿no? Pero evidentemente mi mujer es más lista que yo, muchísimo más inteligente que yo y quizá mucho más de izquierdas que yo. Bueno, entonces algo sí que... Por eso es una buena compañera.
Usted además, Fernando, presidente, fue atleta. ¿Qué le enseñó la pista sobre liderazgo y sobre toma de decisiones? Ay, yo creo que el atletismo, igual que otros deportes, nos enseña muchas cosas y los chavales jóvenes debían de practicarlo. Nos enseñan algo que es la fuerza de voluntad. Nos enseñan el afán de superarse. Nos enseñan la inteligencia a la hora de afrontar una prueba. Pero yo me quedo con la fuerza de voluntad. ¿Qué significa eso? Tener que entrenar todos los días, tener que luchar contra ti mismo, porque tú lo que buscas es mejorar tu propia marca. Si ganas, mejor, pero el primer objetivo es superar tu marca. Y tienes que ser inteligente en las pruebas. Yo hacía la prueba esta de medio fondo de 800, que es una especie entre fortaleza, musculatura y saber dónde hay que hacer un cambio de ritmo, uno o varios, ¿no? Es quizá la más complicada, porque al final los últimos metros los haces en aire. No tienes, ya has gastado todo el aire y es saber cómo eres capaz de jugar con el ácido láctico. De esta forja personal pasamos a lo que muchos consideran su mayor aportación, y es que fue hacer posible una coalición estable y además legislar a ritmo récord. Se ha dicho que su gobierno fue el único estable, verdadero ejemplo de coalición aquí en Galicia, capaz de aunar tres fuerzas políticas tan distintas. ¿Qué tenía aquella fórmula que hoy no se encuentra, por lo menos en España? Pues en aquel momento, primero el compromiso y la lealtad. Pero la segunda, quizá, que es lo que falta hoy en España, es escuchar, saber escuchar. Yo no veo a los políticos actuales escuchando a la gente. O dicho, si quieren de otra manera, veo que les falta sensibilidad ante los problemas que la gente está planteando. Estamos en un mundo de cambio, de transformación, de ajustes. La gente a veces tiene cierto miedo hacia dónde vamos, o no sabe por la incertidumbre o las variables que están manejándose. Entonces la gente tiene que escuchar, el político tiene que saber escuchar. Y hoy no. Hoy en los debates, en cualquier debate que haya en el Parlamento gallego, el Parlamento nacional, el Parlamento europeo, Naciones Unidas, los políticos llevan el discurso escrito y llevan la réplica escrita. No son capaces de atenderlo, de prestar atención a lo que está diciendo el otro, porque seguro que hay aspectos comunes, seguro que hay acuerdos posibles, seguro que hay ententes para poder redoblar los esfuerzos. Bueno, pues eso fue lo que se llama el gobierno tripartito, el gobierno LASE, como tres partidos, cada uno con ideas distintas y dentro de cada partido con ideas todavía mucho más específicas y especiales, tratar de unirlos. No perdió una votación en todo ese periodo de tiempo. Y hubo discrepancias. Y sí es cierto que yo llamé la atención a algunos consejeros. Uno, porque se iban a manifestar. Y yo, ¿para qué un miembro del gobierno se manifiesta? Un miembro del gobierno tiene el diario oficial de la Junta. Tiene la opción de plantearlo en el gobierno y si eso va adelante, se pone como una ley, bueno, se transforma en una orden, en un decreto, o se propone una ley al Parlamento. Entonces, el gobierno es el que tiene que escuchar y marcar las pautas. Y hoy parece ser que las pautas las marcan otros. No sé si hay una bala que viene por allí, si viene una declaración por otro lado, si un político mete la pata, o etcétera, ¿no? Bueno, pues en aquel momento sí que dirigíamos Galicia. ¿Habló usted alguna vez de la política como artesanía? Sí. ¿Qué acuerdo volvería a firmar tal cual y por qué funcionó? Bueno, yo creo que hay vamos a ver, yo creo que hay tres cosas que para mí eran básicas en ese momento de Sí, la hablamos de ese historia. momento, sí. La primera eran dos servicios públicos que Galicia necesitaba y que eran un poco donde estábamos mucho más atrasados. Era educación y sanidad. La respuesta, bueno, muchos centros escolares, la creación de las universidades para fomentar el talento y en el tema de la sanidad no quisimos la transferencia del INSALUD, no estábamos preparados económicamente para recibirla, pero sí construimos 140 y tantos centros de salud por toda Galicia, que es el Sergas. Entonces, organizamos el Sergas y organizamos el tema de educación. Y después a mí quedaba
lo que a mí me gustaba, lo que yo creía que era un pasito más. Es decir, el político tiene que ir un poco por delante de donde va la sociedad o pensando lo que va a pasar dentro de 5 años. Y era todo el tema de la tecnología y poder ir a avanzar. Ahí se creó el Parque Tecnológico de Galicia en Orense y se creó la ley de I+D+I, que es el embrión de lo que puede ser el talento y la creatividad, que es por lo que se miden hoy las regiones. Todo el mundo, cuando alguien que estudie en mi periodo, va a decir que hubo otro apartado que es importante, que es la recuperación de competencias que no estaban incluidas en el estatuto. El estatuto, que fue una negociación entre las fuerzas políticas gallegas y el gobierno del Estado, se fija el estatuto, que es el que votamos. Bueno, pues ahí faltaron cosas. Por ejemplo, faltó una cosa importante, que es la capacidad de disolución del Parlamento. Es decir, el presidente de la Junta no tenía esa capacidad disolutoria y esa la conseguimos. Otra, la imbricación de decir que el gallego no solamente es cooficial, como se decía en el estatuto, sino que se va a implementar todo tipo de educación. Y por lo tanto esa cooficialidad se va a manifestar en todos los ámbitos y también se logró. Eso, con la defensa del atlantismo, bueno, pues como todo el mundo sabe, es lo que me enfrentó a mí a Felipe González. Punto. O sea que hago toda esta defensa y la vuelvo a insistir. Y bueno, dentro de mi partido, pues evidentemente había otro tipo de razonamientos y eso fue mi gran enfrentamiento con Felipe González, al que le reconozco como el político de la transición más importante que tuvimos. Pero en este caso concreto de Galicia, yo antepuse los intereses de Galicia a los intereses de mi partido. Y llegué a enfrentarme pues, a mi secretario general y al presidente de gobierno, que era mucho en aquel momento. Ni más ni menos. Hablaremos después de su partido y probablemente podremos volver a tocar este tema, pero sigamos ahí con estos 2 años que fue récord, prácticamente la cantidad de leyes que se aprobaron. Acaba de mencionar unas cuantas, también entre ellas decía la creación de las universidades de A Coruña y Vigo. Pero ¿cuál de todas esas medidas cree que define mejor su legado? Pues mire, quizá una ley de cooperación local. ¿Cómo poco digamos, analizada o contextualizada, ¿no? Nosotros pensábamos que Galicia no dependía únicamente de su capital. Galicia es una sociedad policéntrica, muchos centros, todos alrededor de los grandes polos urbanos, Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Orense, Lugo, Santiago, y muy policéntrica, cada uno muy distintos. Nosotros teníamos que vertebrar el país. Además, esos núcleos no se conectaban entre sí, eran rivales, competitivos, es decir, se ponía la zancadilla. Entonces nosotros llamamos a los alcaldes de las grandes ciudades, a los grandes núcleos, para decirles qué es lo que necesitaba en ese momento. ¿Qué podíamos hacer nosotros para desarrollar todo el desarrollo, potenciar el desarrollo local? Y cada uno de ellos dijo lo que quería. Oiga, dije yo, ¿cuánto puede usted? Pues en aquel momento podíamos invertir en torno a 100 millones de pesetas, una cantidad que en aquel momento era muy importante. Y entonces, pues así se hizo, pues por ejemplo, pues el Coliseo de Coruña, o el Palacio de la Ópera en Coruña, o se hizo Fontiñas, o el campo de fútbol de la Malata en Ferrol, o del Vero Boquete en Santiago, o la estación de autobuses de Vigo, o la urbanización del acceso al Ángel Carro en la ciudad de Lugo, y así fuimos creando. Es decir, buscábamos que ese policentrismo se sustentara en los grandes núcleos que después eran los que iban a irradiar todo el desarrollo económico y armonizado. Y claro, vinculado a eso, solo teníamos las universidades, vinculado a eso teníamos la tecnología, vinculado a eso teníamos todas las autopistas, las 2 autovías que se acabaron en ese momento de Coruña de Galicia, de Coruña a Madrid por Lugo, y de Vigo a Madrid por Orense, ¿no? Entonces eso yo creo que fue quizás de lo que esté yo más contento, en la medida que uno contribuyó a vertebrar algo que hoy lo vemos normal, pero que en aquel momento todavía estaba sin hacer.
Y hoy seguimos pensando que las grandes áreas metropolitanas tienen que tener una estructura organizativa diferente, o que se llamemos las áreas funcionales, o como queramos llamarle, pero sí es cierto que son grandes nodos, y Galicia funciona con los nodos. No es un ejemplo, es decir, nosotros somos diferentes a Cataluña. Cataluña hay una capital, que es Barcelona, y los demás se joroban. Es decir, las demás provincias dependen de Barcelona. En Andalucía hay dos, Sevilla y Málaga, y las demás se joroban. En Castilla-La Mancha y en Castilla y León también tienen su problema. Nosotros teníamos otra concepción, que es esa concepción policéntrica, que Joaquín Marín en una viñeta decía, ahora la se fala en chino, porque cuando decía esto del policentrismo. Seguimos con esa mirada hacia atrás. ¿Hubo alguna decisión que le hubiese gustado tomar y que no pudo tomar? Seguro que sí. Es decir, yo creo que lo del eje atlántico, en aquel momento todo estaba pensado para el Mediterráneo y nosotros quedábamos aislados. Y nosotros lo que tratamos es de unir a los presidentes de las comunidades autónomas del Cantábrico. Tuvimos muchas reuniones, sobre todo con los asturianos, y tuvimos siempre el rechazo de la comunidad vasca, de Ardanza, concretamente de Ardanza. Ardanza decía, no, yo no quiero que se extienda el desarrollo para el oeste, ¿no? Eso yo creo que sí que me ha dolido, pero bueno, eras tú solo tratando de llevar a la práctica y poner en marcha un nuevo lenguaje, una nueva estrategia política y una nueva forma de actuar. Porque yo en este caso sí que estaba muy respaldado por la sociedad gallega, muy respaldado. Es decir, los grandes banquetes, desde los grandes banqueros a los secretarios generales de los sindicatos, estaban detrás. Con todos ellos gastamos muchas horas de discusión, invertimos mucho en crear una conciencia colectiva. Y eso sí que se consiguió, por eso no había esos grandes problemas. Hubo el acuerdo con los sindicatos para el tema de la función pública, como la creación de los fondos riesgo con las empresas para poder hacer, o la Fundación Galicia Europa, que se tuvo la sede en Bruselas, que fue de las primeras que allí se instalaron, con una representación a la que asistían los empresarios que utilizaban eso como un lobby y como una plataforma internacional, que todavía sigue funcionando, claro. Un poco ya me ha contestado, pero en tiempos de polarización, Sí, de enfrentamiento. ¿qué deberíamos recuperar de aquella política de entonces, aparte de la Hablar. comunicación, Vamos a ver, yo creo que para que Galicia avance? un presidente de la Xunta lo que tiene que hacer es estar llamando constantemente a los líderes de los otros partidos. ¿Qué cuesta comer si nos gusta a todos comer? ¿Qué cuesta hablar si nos gusta a todos hablar? Más y más los políticos. Es decir, hablar, explicarle. No llegar a un acuerdo, pero sí transmitir de verdad, sin que estemos hablando para la televisión, transmitir lo que de verdad se quiere conseguir y las dificultades que existen en el camino. Yo eso sí que lo hacía, y lo hacía mucho. Lo hacía con la gente del Partido Popular, que siempre me votaba en contra, pero lo hacía con ellos, lo hacía con el líder del bloque, con José Manuel Beiras, y lo hacía también, cierto, menos, pero lo hacía con el líder de Esquerda Galega, Camilo Nogueira. Entonces, con esos tres líderes, con eso sí que charlábamos y le facilitábamos los borradores de las leyes que después íbamos a aprobar en el Consejo de la Xunta. Era mucho más transparente. Nos peleábamos en el Parlamento, lógico, pero la pelea era en igualdad de condiciones. No queríamos tener más información que ellos, lo que queríamos es avanzar. Por eso para mí, si usted me pregunta cómo fue la Xunta, para mí fue un día muy largo. Día muy largo. De vez en cuando dormía un poco, pero lo considero como un día. Es decir, no paramos. Como no paramos, por eso ese gobierno tripartito de 2 años y medio resiste cualquier comparación con periodos, ya no digo legislaturas, con periodos de otros. Pero cualquiera. No parece tan difícil, desde luego, por lo menos No, desde aquí. yo acabé agotado, pero me gustaría haber seguido, también se lo digo con toda claridad. Sí, ¿no? Un poquito más. Sí, por lo menos empezar la siguiente para culminar y dejar marcado. No fue nunca mi intención
ser un político profesional, Ujú, no era esa la mía, ya me cogió y ya está. Pero sí dejar avanzado lo siguiente, porque después sí que hubo un corte. Después sí que el presidente Fraga actuó de otra manera completamente distinta, eh, introdujo más la ideología como un elemento diferenciador, separó a los gallegos, excluyó a muchos de ellos y hubo, digamos, un servilismo hacia ujú, determinados sectores y actividades y un olvido y marginación a otros. ujú. Dejo la presidencia y como en la política y en la vida se cierran puertas, se abren otras. ¿Qué puerta es la más importante que se le ha abierto a usted desde A mí la entonces? educación, la docencia. Uf, yo soy hijo de maestra, o sea que Ujú, a mí me gusta explicar, me gusta investigar, me gusta descubrir cosas y estar en contacto con la gente joven. A mí se me lo sabía. Hombre, tuve un periodo de descompresión, duró un poquito más de lo previsto, y entonces, bueno, pues una vez que acaba estos, pues vuelvo, regreso a la universidad y acabo mi carrera universitaria. ujú, Es decir, yo consigo la cátedra a los 40 años, que no está nada mal, y a partir de ahí mi gran objetivo es explicar, crear nuevos talentos o estimular la creación de nuevos talentos y después investigar, tratar de buscar aquellos sectores en los cuales no se le había prestado mucha atención y saber cómo funcionan y cómo pueden plantear sus alternativas de futuro. ujú. Vamos a hablar un poquito de liderazgo y de gestión de crisis, que también se mide por las Sí, tormentas. sí, Y usted ha tenido unas cuantas en su sí, mandato, vivió crisis sí, sí, imprevistas, incendios, sí, sí, accidentes, sí, sí. inundaciones. ¿Cómo se toma una decisión difícil contrarreloj? Pensando mucho, pero siendo muy rápido. Sí es cierto, yo tuve muchas también de estas. Tuve incendios, como dije, tuve un accidente, el del Casón, Ujú, tuve también una inundación nada más empezar. ujú, Y tuve también muchos atentados. Era la época de los atentados. sí. No me olvido de eso. Uf, luego todavía grabado. Y hasta, fíjese, me emociono cuando recuerdo los que murieron, los que fueron asesinados, eso sí que lo sé. No me acuerdo de la inauguración de un centro. De eso sí, porque eso el presidente es el que es el último que tiene que tomar la decisión. Y en algunos casos no había legislación. Por ejemplo, no funcionaba protección civil, había un decreto que puesto en la práctica no funcionó. Eso es lo que permitió después modificarlo. Lo mismo sucedió para los accidentes marítimos cuando fue el Casón. Después se crearon comisiones y se marcaron Ujú, nuevas pautas. Y en los incendios, pues no había conciencia de la importancia que tenía lo forestal en Galicia. Y sí que es cierto que hubo muchos, pero en aquel momento de los incendios nosotros dijimos absolutamente todos, no como ahora. Ahora los que tienen menos de 20 hectáreas no contabilizan. Son incendios. incendios. Podemos distinguir si es monte, si es matorral, si es prado, si es, qué es lo que ha ardido, pero contemos todo la verdad. Entonces, a partir de ahí sí que se crea nueva conciencia. Y el presidente sí que tiene que aguantar de todo, tenga o no tenga competencia. Ujú, Hoy nos peleamos, es competencia. En da aquel igual, momento no era mi da igual. competencia. Pero por no ser mi competencia no No, voy a actuar. Qué tontería, ¿verdad? Es decir, cualquier ser humano, si yo veo a alguien caído en el suelo, dirá, no, tiene que venir un asistente sanitario. No, pero primero, si estoy yo aquí cerca, atenderé. Ya sé que no lo puedo mover mucho, depende del accidente, pero sí le puedo dar conversación o sí puedo tapar una herida. Hasta ahí puedo, ¿no? Bueno, pues allí pasó lo mismo. Algunos de ellos eran competencia del Estado, y es cierto que yo recibí todos los tortazos, pero nosotros actuamos y rápidamente damos cuenta al Parlamento. Nosotros, yo no prohibí la creación de ninguna comisión, se hicieron todas y ujú. todos pasamos por ahí. Esa es la gran diferencia a día de hoy. No, esto no es mi competencia, no, la competencia es del político. Y del Competencia de político, todos, sobre todo, de aquel sensible o comprometido, que es lo que te decía al principio. totalmente. Entonces, ahí. Y rápidamente actuar con los medios que tú tengas.
Cuando llegue, si la autoridad competente dice, oiga, me hago yo cargo del tema, oiga, yo a su disposición. Y pongo todos los medios. Yo me acuerdo cuando fue el caso, bueno, pues que la gente fue escapando, alguna. Bueno, pues hubo que pagar los hoteles. La competencia era del Estado. El Estado cometió muchísimos errores en ese caso, muchísimos errores. Al final los pagué yo. Bueno, pagó la asunta que yo presidía, pero era el Estado. En el tema forestal lo mismo. Pero bueno, pero hay que actuar. Ahora ya están deslindadas, pero yo creo que hay que estar. Hay que estar. Totalmente. Con la cabeza del Leta, ¿esas decisiones serán salidas explosivas, gestión de ritmo o sprint final? ¿Cómo? No entiendo. ¿Sí? Con cabeza de atleta, las decisiones... No, vamos a ver, la primera es estar bien situado. Lo primero, es decir, cuando hay un siniestro, un acontecimiento exógeno difícil, lo primero es estar en el puesto. Y del puesto no te puedes marchar. Sí. Eso, el político va a ver cómo es no sé qué. No. El político está responsable, está en su puesto. Desde allí obliga a que nadie se vaya a casa. Y están todos allí pendientes. Y todos tienen que estar en disposición. Y tú el primero. Puedes pedir las botellas de agua, los bocadillos que necesites, pero tú tienes que estar ahí. Nadie puede salirse. En algunos casos que hemos comentado de mi etapa, hubo un responsable que cogió el coche y se fue. Bueno, ¿esto qué es? No, hay que estar aquí. O recientemente, no hay que estar en un comedor, hay que estar en el sitio. En un restaurante, hay que estar en el sitio, hay que volver al sitio este, y rápido, y decir que estás tú ahí. Y si tienes algún consejero fuera, decirle que venga inmediatamente. Esto es lo que hay que hacer. Análisis de los técnicos te tienen que decir lo que es en un tiempo récord, consulta a quien quieras, pero tienen que decirlo, y al final eres tú, es el sprint. Eres tú mirándote al espejo, o pensando lo que sea, tratar de tomar la decisión. Y esa decisión tiene que cumplirse. La puedes rectificar si ves que aquello va mal, pero tiene que cumplirse. Supongo que será difícil esto, pero ¿cuál fue la decisión más difícil y qué aprendió usted mismo sobre ello? Las decisiones más difíciles son las que tienen que ver con las personas, ¿no? Pero a mí, claro, a mí me tocó todo, fíjate, en poco tiempo, pero tuve casi todo, ¿no? Es decir, a mí me dimite un vicepresidente de un gobierno. Bueno, pues no es una fácil decisión. Pero pensemos en eso. ¿Es persona o no es persona? Sí. Bueno, quien tiene que tomar la decisión es él. Tú la tienes en la cabeza. Entonces, dale tiempo. Dale un tiempo para tomar la decisión. Que la va a tomar. El político al final toma una decisión. Es persona, la tiene que tomar. Dale su tiempo. Por ejemplo, es una decisión, bueno, que no fue fácil. Es decir, entonces es cuando él, después de reflexionar rápidamente, te dice, creo que lo mejor es dimitir. Pues perfecto. Asumo también yo firmo el cese y perfecto. Y nombramos a otro. ¿Recuerda algún instante concreto en el que pensó, por esto sí ha merecido la pena ser presidente? Sí. Muchos momentos, muchos. Desde que un ayuntamiento, desde que unas parroquias se convierten en ayuntamiento, Cariño, Villa de Arousa, ya valió la pena. Desde que tú colocas en marcha un centro de salud, un centro educativo, ya valió la pena. Desde que los inmigrantes pueden volver aquí y tienen ayudas específicas, ya valió la pena. Hay muchas cosas que ya valió la pena. Muchas cosas, no se queda con una sola. No, con muchas. Eso es una maravilla. Muchas. ¿Cómo se gana la confianza de socios que piensan de una forma tan diferente? Pues primero hablando claro, no escondiendo ninguna carta, y en segundo lugar diciéndole a donde tú quieres ir y que vas a ir igual, es decir, esté en este puesto o cuando no esté en ese puesto yo voy a seguir defendiendo lo mismo. Entonces, es un poco de credibilidad. Es cierto que eso se consigue con muchos actos y con mucho tiempo, ¿vale?
Ujú. Bueno, pero a veces hay que hacerlo más rápido. Y Y yo creo que tanto, lo conseguí. ¿Quién me dio ese apoyo? Quizá la gente mayor. Yo era el pequeño. claro, Entonces, quizá esa, veían en mí pues un David, una un esperanza. pequeñito, y no un Goliat. Y dice, bueno, pues vamos a dar a este chaval, a este joven maduro que tiene ganas, tiene energía y tiene impulso. Y eso es muy gallego, además, ¿no? Sí, hombre, si miramos las cosas de cómo funcionan los tres yo del gallego, sí. Sí, antropológicamente los gallegos tenemos tres yos en uno, ¿no? Es decir, nos diferenciamos de los demás. Nosotros somos mucho más inteligentes que los catalanes, o que los madrileños, o que de los andaluces, o que los franceses, porque tenemos tres yos. Es el yo de la aceptación, el yo de la identidad y el yo de la generosidad o de la solidaridad. Y nosotros tenemos la misma persona. Nosotros somos muy ambivalentes, es Ujú. decir, lo mismo creemos en la religión que creemos en la Santa Compañía. Y eso lo hacemos todo de un día para otro. Si pasamos de la Semana Santa, pasamos al Al Carnaval. carnaval, sí, señor. O sea que nosotros no hablamos de blancos y de negros, Ujú, hablamos de tonalidades de grises. Nosotros hacemos pausas cuando nos hacen una pregunta. ujú. Nosotros nos identificamos con la tierra, con el más allá, con el fuego, con el mar. Somos muy distintos a los demás, somos riquísimos, muy ricos en pensamiento y en identidad. Bueno, pues eso, sabiéndolo transmitir, la gente que te cree y te da más impulso y más Empuja. fortaleza. Ujú. Y sobre todo, más moral para poder seguir luchando. Estábamos hablando de gestión de crisis, de momentos de riesgo. Vamos a hablar ahora de su gran apuesta de futuro. Mencionaba la Sí, palabra mar. Vamos a hablar de ese mar como motor estratégico para Galicia. Tengo un dato clave que dice que la economía azul ya supone más de 4,5 millones de empleos en Europa, mm, 176.000 millones de euros de valor añadido. Si fuese un Estado, sería la séptima economía. Usted ha dicho que Galicia mira al mar por todas partes. ¿Qué significa para usted vivir en una economía azul? significa vivir en el futuro. Eso es el futuro. El mar, el planeta, tres cuartas, bueno, un porcentaje muy alto es el mar. Es mar, 70%. mar. Dos, del mar, ¿qué podemos tener? Es decir, no solamente tenemos actividades económicas, no solamente empleo y rentas. No, en el mar está viviendo la mayor parte de la población, que se está desplazando hacia el mar, no se desplaza hacia el interior, se desplaza hacia el mar, hacia la costa, hacia las franjas de 100 kilómetros a la costa. Del mar vamos a extraer la energía, pero incluso la renovable. Del mar tenemos todos los recursos minerales que están en las capas freáticas. Del mar tenemos la biotecnología. Del mar tenemos la alimentación. Del mar tenemos bien el aire, más limpio. Tenemos el comercio, se hace por barcos. Los puertos son la antesala de la economía. Pero también tenemos la construcción naval, tenemos la tecnología, tenemos todo. Entonces, si nosotros jugamos, estamos bien situados geográficamente, y nuestra Europa, estamos en una esquina frente a la otra, que es la que todo el mundo quiere mirar como un gran mercado, la Europa añadida, la de los últimos países que se adhirieron a la Unión Europea, nosotros juguemos nuestra baza. Y hay que jugarla, porque nosotros somos la encrucijada de los caminos, de las rutas. Ahora que hay un conflicto en el Mar Rojo, muy importante, donde ahí los barcos no suelen pasar, y han buscado la nueva itinerario por el Cabo de Buena Esperanza para poder llegar a los mercados europeos de Rotterdam, de Bremen, de Hamburgo, etc., y de Amberes, pasan por delante de nosotros. Los barcos o las mercancías que van a ir a América Latina o que van a ir a América del Norte, su lugar más próximo del continente europeo somos nosotros. Entonces juguemos a eso. Todo este potencial, ¿cómo se traduce en empleo cualificado y en cadena de valor? Bueno, los astilleros pues, se podían especializar más. Ujú. La universidad se podía especializar más. Las empresas de alimentación podían utilizar más
los recursos marítimos. Sí, eso es la gran apuesta, a mi juicio. Europa tímidamente la está planteando a través de lo que se llama la Europa azul, o la economía de los océanos. Hay que tener un pequeño atención o cuestión de alarma. Si eso lo busca Europa, es porque grandes multinacionales quieren acaparar los océanos. Acapararlos. Acapararlos es tratar de privatizar el mar. Y el mar es factible de ser privatizado. Es la exclusividad. Solamente pueden operar aquí X empresas. Solamente, por ejemplo, en el Golfo de México o Golfo de América, como dice Trump, allí hay petróleo. Bueno, pues eso los americanos han conseguido de los mexicanos una cesión para explotar el petróleo que están allí a través del fracking. Pero hay otros países, como China, que lo que busca es la exclusividad de su flota pesquera en los caladeros internacionales, gestionados por organismos internacionales. Entonces, eso hay un cierto peligro de acaparamiento del mar, privatización del mar. Entonces nosotros, por eso yo digo, avancemos en eso y creemos conciencia de que el mar sigue siendo el patrimonio de la humanidad y que hay que gestionarlo de otra forma, completamente distinta. Y ahí esta nueva dimensión de los océanos pues va a ser objeto ahora de un gran debate, aprovechando ahora un gran homenaje a Mario Soares en Portugal. Los portugueses son muy conscientes de eso y están trabajando mucho en ese tema. Van por delante, muy por delante. Y Galicia creo que debía de retomar y aliarse con ellos para fomentar eso, el campus del mar, que se intentó hacer en la Universidad de Vigo y no salió bien, pero hay fórmulas para poder seguir insistiendo en ello. Si tuviera que apostar todo a una sola carta de futuro azul, ¿con qué se quedaría? ¿Con la energía marina, con la biotecnología, con la construcción naval? Con la biotecnología. Sin duda. Sí. Biotecnología en todos sus aspectos. Es decir, nosotros ahora conocemos los drones, ¿verdad? Pero también hay vehículos acuáticos. Sí. En el mar están los cables submarinos. Sí, que todas las conexiones estas de Internet dependen de ahí. Tenemos energía, por eso la biotecnología, que es más transversal, nos permitiría avanzar mucho en ello. Es que nosotros tenemos 3 universidades, es que tenemos astilleros en muchos sitios de Galicia, es que tenemos empresas de I+D que se pueden dedicar a eso. Bueno, hay algunas que están con los satélites para poder pescar. Nosotros antes, ¿te acuerdas cuando veíamos a los marineros a ver si divisamos por la Ardora dónde estaban las especies pelágicas? La Ardora. Bueno, ahora lo hacemos por satélite. Antes lo habíamos hecho por la temperatura de los océanos. Ahora es el satélite. No sabemos directamente a dónde está el banco del mar, el banco pesquero. La acuicultura no será en el futuro en jaulas. Estarán libres. Los tendremos acotados por sensores. Nosotros cuando comamos un pescado nos van a alimentar desde el punto de vista sanitario. Yo comeré un rodaballo, pero que es para que no me caiga el pelo, o para ponerme moreno, o para mejorar mi nivel de glucosa. Eso es la economía del mar, o la sociedad del mar. ¿Qué indicador nos diría en 12 meses que vamos bien? Bien, ¿qué significa? Que vamos subiendo o que llegamos al final. Porque al final no hemos llegado en nada. Que vamos subiendo. Vamos subiendo. Bueno, vamos subiendo en el empleo, que la gente no lo crea. En el mar. Sí, vamos subiendo, sí. Y con todo este potencial, con todo lo que usted ha contado ahora, ¿qué cree que le falta para que Galicia sea líder en esa economía marítima? Conciencia de pueblo. Le pasa igual que a España. España es una isla económica. El 80% de todo el comercio exterior se hace vía marítima. O dicho de otra manera, si los puertos hubiera una huelga, hubiera un acontecimiento que no deseamos nadie, y no pudieran entrar las mercancías, España quedaba desabastecida en 40 días. No nos damos cuenta de eso. Entonces falta conciencia. Yo lo que no he conseguido, y sí que lo he hecho con los 2 presidentes, últimos presidentes con los cuales tengo una amistad, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero,
es que se sacaran una foto con un contenedor. Se sacan fotos con el AVE y le acarician el AVE, que está muy bien, yo no discuto eso, pero una foto con un contenedor. Hay dos cosas que han cambiado el mundo. Uno es el bacalao y otro es el contenedor. El bacalao cambió la forma de consumir. Es el pescado que se podía conservar, llevar. Sin eso no había expediciones. No podían ir Colón, ni Elcano, ni Vasco de Gama. Y el otro es la cajita que cambió el mundo, que es el contenedor. Todas las cosas van en un contenedor. Hasta en casa tenemos pequeñitos contenedores para guardar cosas, ¿no? Y O transportarlas. desde Puertos del Estado, ¿qué le enseñó sobre competir a nivel global desde una costa como la nuestra? A Puertos del Estado lo que hemos hecho es una ley. Fíjese, tanto que hablé ya antes de la necesidad de hablar, es la única ley del gobierno Zapatero que tuvo consenso. Que la votaron todos los partidos. Fíjese. Pues, Es decir, que todo aquello que yo dije cuando estaba en la Junta y que le vine contando en la entrevista hasta ahora, mira, bueno, que este tío qué cara dura tiene. No, no, no. Es decir, en Puertos, la ley de Puertos del año 2011, votada por unanimidad por todos los partidos. Prueba de ello es que logré que la política portuaria fuera una política de Estado, que todos fueran conscientes de lo que estábamos haciendo y a qué queríamos jugar. Y eso ha permitido remontar una crisis de la del año 2008-2009, subiendo mucho, tenemos infraestructuras necesarias y crear, y fíjese también, es la única empresa pública, porque Puertos del Estado es una empresa pública, que por ley, no por ella, por ley, tiene que tener una rentabilidad anual del 2,5%. Imaginémonos si eso se lo obligamos a Renfe, a ENA o a Sogama, a los que sea. Y se cumple desde el año 2011 hasta hoy, hasta el año 24, el año pasado, fueron 2,54. Es decir, se calculó bien el ratio y se está manteniendo. Y esto es lo que ha permitido a España, que fue el primer país que hizo la reforma portuaria, luego los demás países siguieron esa pauta, de ser pues un poco los eslabones o las empresas de servicios captadoras integradas y conectadas con el mundo. Hace poco supimos que Pontegadea entraba en PD Ports. Sí. ¿Es señal de que la economía azul gana peso Bueno, como es activo distinto. estratégico? Bueno, él puede entrar en esa sociedad porque en Inglaterra está privatizado el sector portuario. Después de Margaret Thatcher está privatizado y entonces las empresas privadas tienen sus puertos. Pero Pontegadea, es decir, todo el imperio, digamos, Inditex, ¿qué necesita? Un sitio para recibir la mercancía, Contenedores. almacenar la mercancía y hacer transbordo. Entonces, ha encontrado un sitio que está justo enfrente de Rotterdam, al norte de Londres, bueno, un sitio bueno. Claro, si él trae las mercancías de sus fábricas de Turquía, de Marruecos, o de China, o del continente asiático, no las va a tener por avión, no las va a tener en tren, las vienen en barco. Entonces, bueno, pues las deja en un sitio y luego va redistribuyéndolas. Pero no solamente esta gran empresa. Las grandes empresas lo que tienen son distriports, es decir, puertos donde se almacena mercancía para poder distribuirla. Esto es lo que se llama la logística, bueno, ya se llama parques logísticos o tienen otra forma, ¿no? ¿Qué señal? Perdona, sí. Eso es importante para que la gente lo entienda, es ese gran desarrollo que Marruecos está haciendo. Tánger-Mez y Nador. Dos grandes sitios, dos grandes puertos. Hoy Tánger-Mez es el doble de Algeciras. Y Nador va a ser la competencia de Valencia. Entonces, claro, Marruecos ha apostado por eso. Pero hay otros países que están apostando por eso. Y nosotros tenemos que apostar por eso. ¿Qué señal política lanzaría para este tipo? Desarrollar la logística portuaria. El rol de la logística portuaria. Están muy convencidos algunas autoridades portuarias, no todas,
y están convencidos algunos empresarios, no todos, y están convencidos algunos estibadores, y no todos. Pero hay un grupo, digamos, de élite o muy preparados, que eso es lo que están demandando. Están demandando del gobierno español que deje de ser pasivo en esta materia, que deje de ser poco atrevido en esta materia y muy cómodo, por lo tanto, y que dé un paso más. Hablando de visión estratégica, hace poco también supimos de la disolución de Impulsa Sí. Galicia. ¿Qué reflexión le merece este desenlace? ¿Qué enseñanza nos deja? Nos deja la opción de que era posible que un gobierno autonómico pudiera llamar a otras empresas, a empresas privadas y a personas para que pongan en común ciertas alternativas. Y una vez que se pongan en común y se detecten cuáles son las cosas importantes, se marche, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Impulsa? Lo que Impulsa ha hecho algunas cosas que salieron bien, otras que se testaron y no resultaron buenas, pero es un camino de 4 años, que es lo que tiempo que más o menos tuvo esa empresa, que es nace en la pandemia, es la necesidad de aportar y a ver lo que pasa a partir de ahora. Pero eso, fíjese, eso lo explicó muy bien una economista que se llama Mariana Mazzucato. Es decir, cuando decía que el Estado emprendedor era su libro. Pues hay otros libros más de esta asesora de grandes gobiernos en estos momentos. Y esto decía, el Estado no tiene por qué presentar pérdidas, tiene que ser llevar la iniciativa. Y entonces, en este caso, pues un gobierno lleva la iniciativa de buscar a X empresarios, oye, ¿qué ideas tengo? ¿Puedo montar aquí un centro de datos? ¿Puedo montar una empresa donde se marque la trazabilidad? ¿Puedo montar algo que sea capaz de obtener energía a través de los purines? ¿Puedo buscar algo que sea capaz de darle aprovechamiento a la riqueza forestal para nuestras empresas del textil? Bueno, pues son ideas. Pues al final uno suelta ideas y a ver si salen a la luz. ¿Cuál es la fase que nunca se puede saltar en un proyecto estratégico? La que no, la ignorancia. Es decir, yo cuando veo a alguien decir voy a hacer todo esto, y dices tú, bueno, vale, bien, me parece muy bien, pero cuando usted sepa cuál es el proceso tecnológico y después cuando usted sepa cuánto cuesta. Entonces, si usted no me dice los números del proceso tecnológico y lo que cuesta, difícilmente podemos hacer todo esto. Hay empresas y hay sectores que en Galicia presumen de eso y están pidiendo dineros y subvenciones para acometer un proyecto tecnológico, pero es que hasta ahora nadie lo ha logrado. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia, claro. Hablamos precisamente de sectores y de estrategia y falta lo esencial, que es el talento, que es Claro. lo que lo hace posible. ¿Qué le preocupa más? ¿Que perdamos talento o que no sepamos atraerlo? Primero, evitar que se marche. Evitar que se marche. Se marcha mucha gente. Mucho. Se marcha mucha gente. Y mucha gente se marcha y no vuelve. Es una gran reflexión. ¿Cómo se convence a un joven No brillante? es fácil. Yo estuve en una asociación que daba becas para irse a hacer las tesis doctorales en el extranjero y el gran problema era la vuelta. Al final esa asociación teníamos a 900 personas que eran doctores por otras universidades. La empresa la entidad que patrocinaba esa no llegó a entender nunca el por qué la gente no volvía. No inoculaba el sentimiento de retorno y de identidad. Yo creo que, y todavía hoy, muchos egresados o licenciados o graduados se marchan fuera y ya no regresan. Y eso para mí es el gran problema. Lo que está haciendo la Xunta ahora es, el programa que se llama Retorna, una cosa así, para los universitarios, es incompleto, porque te facilitan el regreso con unas cantidades, unos emolumentos económicos bajos Claro, en comparación con lo que están recibiendo en los grandes centros de investigación de fuera y con periodos muy cortos. Y decir, da la sensación, venga usted a explicar a los nuevos. No, si yo voy a venir igual. Si me paga un mes o 15 días cada año, vengo y hago seguimiento. Y ya está, no tengo por qué venir aquí. Yo creo que lo que nos falta es
Vamos a ver, que las grandes empresas que tengan laboratorios de I+D y de innovación, no todas lo tienen. Entonces, yo creo que ahí nos falta. Hay varios modelos del desarrollo. Y lo vimos en la pandemia. Cuando fue la pandemia, las grandes vacunas eran inglesas. ¿Y de quién procedían las inglesas? Procedían de las universidades. Si buscábamos una vacuna alemana, ¿de quién procedía? De las empresas. Si buscáramos una vacuna en Francia, ¿de quién procedía? De los polos de desarrollo. Universidades, empresas, polos de desarrollo. Si pasamos esto en España, ¿qué modelo tenemos en España? Caótico, ninguno. Cada comunidad autónoma tiene el suyo. Nosotros tenemos que definir cuál es el nuestro. Si creemos en el sistema de universidades, hagámoslo hecho. Si creemos en el sistema de las empresas, hagámoslo de las empresas. Si creamos en el sistema público, hagamos el público, pero defínase. No puede haber duplicidad de investigaciones, que es lo que hay hoy. Un organismo y otro, público o semipúblico, están haciendo lo mismo. No. Hay que estar coordinados. La universidad, las 3 universidades tienen que estar coordinadas en sus másteres. Tienen que ser interuniversitarios. Porque eso es lo que te da a ti fortaleza para poderlo hacer. Nosotros en el I+D, quien va por encima son las empresas. Entonces, exijamos a las empresas que tengan más laboratorios. Ayudémoslas. Pero no demos dinero en plan regadera, que es lo que se está haciendo ahora. Vamos a dar dinero a unas startups. Una startup tiene 3 trabajadores. No, con 3 trabajadores no hay economías de escala. Lo siento mucho. Está bien para empezar. Alíese con otro. Dele dinero a aquellos que tienen 40, 30, 50. Ellos sí que van a tener patentes. Y a los talentosos, exijémosles que presenten patentes y que registren patentes. Porque el nivel de patentes de las empresas gallegas o de los organismos públicos gallegos es reducidísimo. Reducidísimo. Cuando digo reducidísimo, son 51 en el año 23. Entonces, son muy pocas. Muy pocas. Entonces, si hay mucha gente que está recibiendo dinero, tenemos 2 formas de hacerlo. Patentes para una empresa, que son después ingresos de royalties, o publicaciones en revistas de élite para crear grupos buenos. Pero sobre todo, evitar que se marche. Luego, fomentar el regreso o la irrupción a través de los mecanismos que tenemos. Si tuviera que dibujar la Galicia de 2040, ¿qué 3 elementos tendría? El primero, la población. El primero es población. Población. Es decir, no podemos desangrarnos. Tenemos que ser atractivos. Tenemos que ser seductores. Es decir, ¿cómo hay que hacerlo? Pues es a base de condiciones de vida, fíjate, más que los salarios, condiciones de vida. Y después están, claro, los salarios y las expectativas que uno crea. Pero el gran problema es la población. Es el número 1. El segundo, a mi modo de ver, que también nos falta, es la imagen de marca. ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Se refiere a Galicia? ¿A España? A Galicia. España, nuestra imagen de marca de España es un poquito antigua, ¿verdad? Es el cuadro de Miró. Sí, vamos a quedarnos en Galicia. Es el cuadro de Miró. Galicia no tenemos. Todas las ciudades tienen un logotipo. Todas las ciudades, las regiones, las comunidades autónomas, los países, tienen un logotipo. Nosotros tenemos que tener un logotipo. Tenemos que buscarlo. Pero es fundamental, es decir, Costa Rica tiene el suyo. Y todo el mundo conoce a Costa Rica, pura vida. Esto es Costa Rica. Pura vida. Claro. Si vemos Francia, tenemos una Torre Eiffel. Si vemos Alemania, tenemos una consistencia, los coches o lo que sea. Tenemos ese eslogan, bueno, quiero Nueva York, AINE. ¿Qué tenemos nosotros? Porque lo nuestro no es, uno dice, no, que tenemos el Camino de Santiago. No, porque el Camino de Santiago está en contraposición con el Xacobeo. Son 2 cosas completamente distintas que están enfrentadas. Y aquí una vez más volvemos a cómo somos nosotros, quizás ese minifundismo gallego. Nosotros tenemos un lema que podíamos hacer de maravilla, que es Alicia, no país das mar ambillas. Qué bueno. Y ahí le al ponemos mar.
un eje delante y ya tenemos todo eso. Y ya tenemos, bueno, pues vamos Somos a... un país de mar y de villas. Eso, claro, mi inglés está jorobado, pero Bueno, para poderlo hacer hay que buscar un eslogan. Pero nos falta identificar el diseño. ¿Qué buscamos? ¿Qué es? ¿Es el azul? ¿Es el verde? ¿Qué es? Eso es lo que nos pues falta. tampoco me parece tan difícil. Llamemos a los especialistas, que hay Partiendo muchísimos. de esa idea que usted está dando, vamos, ¿no? Tú tienes que... Yo lo estoy viendo. Es decir, Bretaña Sí, tiene su sí, eslogan. sí. Tiene su eslogan. Mm. Cuando la Toscana en Italia tiene su eslogan. Massachusetts tiene su eslogan. California tiene su eslogan. Las grandes áreas, Hamburgo tiene su eslogan. Múnich tiene su eslogan. Eso es lo que nos falta. Busquemos Un eslogan. uno para Galicia. Bueno, ¿Cuándo fue la última vez que un joven, sí, se lo dijo, le dijo, me voy de Galicia porque aquí no hay futuro? Y en ese caso, ¿qué sintió? no me han planteado así. A mí me lo han planteado, y ¿O muchos, algún sí, alumno? alumnos, sí, me han Ujú. dicho, me voy a ir. ¿Me recomiendas algún sitio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y luego diciéndome, bueno, voy a seguir en contacto contigo a ver qué puedo hacer después. Habló un chico extraordinario que después me dijo, no, yo quiero ir al Banco Mundial. Y se fue, dio más vueltas, unas cuantas vueltas, y se fue al Banco Mundial en Washington. Y desde ahí ya me llamo para diciendo, oye, ya estoy aquí. Joder, me costó no sé qué, tal y cual. ¿En qué puedo ayudar? A tu disposición, ¿qué puedo ayudar? Eso sí que hay muchos, Ujú. pero muchos. Vamos a volver un poquito a la política, Venga. pero a la actualidad. Usted ha sido un socialista muy identificado con la idea de consenso, con la idea de compromiso social. ¿Qué diferencias ve entre el PSOE de su época y el de hoy? Nosotros no éramos profesionales, teníamos un compromiso, teníamos que mantener un legado histórico y sobre todo la conclusión mayor es que no podíamos fallar. No podíamos fallar, éramos la generación que entra en la democracia, que todo el mundo sabía que había un pensamiento, una doctrina, un partido político que obtuvo la Segunda República, que después fue perseguido, metido en la cárcel, fusilado a otros y exilados los terceros. Entonces irrumpe la democracia y tú no puedes fallar. Es decir, tu gran objetivo es no cometer ningún error, hacer cosas pero sin cometer errores, porque tú eres el que te han dejado un testigo que tienes que transmitir. Y ese es el objetivo de mi generación. Yo lo veo así, por lo menos yo actué de esa manera. Bueno, y cuando yo actué de esa manera, tuve algún buen maestro, ¿no? Es decir, yo me sentaba al lado de Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE, ¿no? Y fue Lehendakari, pero ganó las elecciones y dijo que no podía ser, que gobierne el PNV. Y él estuvo en la cárcel, fuera. Y con me decía, no, lo que tenéis que hacer vosotros, la gente joven, es demostrar que sois capaces, mantener vuestro compromiso y no defraudar a la gente. Pero algo debió de perder el PSOE por el camino, que no debería Y perder los nunca. demás, el PSOE y Y también los los demás. otros. Sí, porque el problema actual no es culpa de un solo partido o de un solo líder. Claro, cuando uno en la televisión ve el enfrentamiento que no va a ninguna parte, que ha empezado el que sea, a eso, dices tú, no, eso hay que frenarlo. O cuando los medios de comunicación también alientan todo eso y no pierden el tiempo en estudiar nada. Lo que venga, ahí lo pongo. Está bien. O si quieren los profesores universitarios, también me vale, ¿eh? Aquellos que se inventan teorías que no son ciertas o que no están probadas. Me vale todo, la sociedad en su conjunto. Hemos llegado a un nivel de esto, de polarización, de insulto, que no va a ningún lado. Y en un tiempo así, ¿cómo se recupera eso No que va a ser hemos vivido? difícil, porque No, fíjese que no hay esperanza. Dos, hombre, esperanza yo siempre tengo, caray. Ujú. Y lucharé por ella, por buscar ese hueco. Pero claro,
la gente joven se está yendo a lo más sencillo. Lo más sencillo es, oye, voy a protestar por lo que sea. Joder. Es decir, pero hoy tenemos una sanidad de verdad. Yo no voy a hacer publicidad de nadie. La sanidad es muy buena. Sí. En Galicia es extraordinaria, extraordinaria. Y no le damos importancia. La educación es gratuita, es gratuita. Es decir, podemos llegar hasta la universidad pagando casi nada. Es decir, las prestaciones sociales, los medicamentos, la asistencia, tenemos muchas cosas. A eso no le damos importancia. Tenemos los Erasmus, los insersos, Todo, lo tenemos todo. eso. Tenemos unas pensiones no contributivas, es decir, aquel que no contribuyó también lo tiene. Aquellos inmigrantes, los hijos, también lo tienen. Tenemos un estado de bienestar, hombre, alto. Claro, decir, como dice en el periódico, es malo. Joder, yo no conozco en otro sitio, porque aquí los extranjeros vienen a operarse, ¿verdad? Los otros vienen a no sé qué. Bueno, pues hay que hacer un poquito, y si a la gente lo único que le molesta es una cosa pequeña, van a votar a la extrema derecha, pues eso a mí me molesta y mucho. Me molesta y mucho, porque es un ataque ya un poco a mi generación. A mi generación. Nos hemos volcado, creo que la mayor parte hemos dado ejemplo, hemos dedicado una parte de nuestra vida a lo público, por servicio a la comunidad. Eso sí que me molesta. Y aún así tiene esperanza. Sí, muchísima. Sí, sí, sí. Yo soy, si hubiera un acuerdo, soy el primero en subir a un barril y dar un meeting. ¿Qué propondría usted? Primero, parar la tensión. Parar la tensión. Hay que parar la tensión. Hay que pararla. Hay que pararla. Eso. En segundo lugar, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Queda un año de legislatura, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Esperemos después. Y a la vuelta, el que gane, que haga lo mismo, el vencedor, que diga, hasta aquí podemos hacer cosas. Y hay que ir de la mano unos con otros. Es decir, no somos, antes dije que era una isla económica, que es verdad, pero no somos una isla política. Estamos con muchos países y el mundo va por un lado. Es decir, hay un cambio climático, hay una evolución tecnológica, hay un desarrollo de la inteligencia artificial que no sabemos a dónde nos lleva. Hay un ChatGPT que para algunos, para ellos es Dios. Antes el Dios era Google, ahora es el ChatGPT que me hace los deberes. Va a poner en cuestión a la educación, a la enseñanza. Va a mucha gente a resolverle, parece ser, los problemas sanitarios o mentales, y los va a llevar a un desastre. Ya Entonces, por eso, todas estas cosas que están en el cambio climático, evolución tecnológica, la inteligencia artificial, y cuestiones de ética, donde, claro, si vemos que un señor por llevar una pegatina le dan unos tortazos, o alguien por llevar un gorro pues lo apalean, pues eso la gente tiene que responder a eso. Tendrían que escucharle. Muchos analistas lo señalan a usted como uno de los grandes activos del socialismo gallego, pero en su partido no todo el mundo a lo mejor pensaba lo mismo. ¿Usted Soy lo mayor sintió? ya. ¿O nunca lo han reconocido del todo? ¿Usted lo sintió así? No, porque yo fui su hijo, mi madre fue maestra. Me enseñaron a estudiar, a ser responsable, a dar clase, a transmitir los conocimientos que uno haya podido hacer, a no quedarse con nada, nada de conocimientos y de know-how, es decir, eso. Y entonces, pues no, es decir, si soy útil, pues estoy ahí. Y si los demás ya consideran que ha pasado ese periodo, ese Rubicón, y estoy ya en la cuarta o la quinta edad, pues también, yo voy a seguir a lo mío y a subirme a un barril si es necesario hablar. Y un poco para cerrar esta etapa política y hablar de la política nacional, usted, una anécdota, como teniente alcalde, usted impulsó la placa de la Plaza de la Constitución en la fachada de Capitanía, un gesto sin duda cargado de simbolismo. En aquel momento, ¿qué significado guarda para usted esa muy emocionante. esa Otro día decisión? se lo explicaba a mis nietos paseando por allí. Sí, se lo expliqué. Y además están en obras y no se veía bien, que no se la puedo enseñar bien.
pero sí, fue después del 23F. Ujú. Claro, ¿qué respuesta había que hacer? La primera, la Constitución por encima de todo. Ni ley de memoria histórica ni nada. Se puede hacer sin ley de memoria histórica. Nosotros lo hicimos. Es cierto que en aquel momento el alcalde se fue, yo me quedé de alcalde accidental y con esas prerrogativas y unas cuantas personas, pues fuimos allí y se cambió una placa de General Franco en Plaza de la Constitución. ¿Se pueden hacer? Claro que se pueden hacer. Qué símbolo escogería hoy en día para reconectar la ciudadanía con la democracia? Que sí. Bueno, pues la democracia hay que buscarle una cara. Si la gente tiene que ver, como la República tenía su cara, como la Marsellesa tiene la suya, la democracia tiene que tener su cara. Démosle una cara agradable y esa es la que tengamos que defender siempre. Vale, pues ya para acabar esta charla con Fernando González Lache, vamos a conocerlo un poquito más a fondo a través de un cuestionario PRUS, con preguntas rápidas, concisas, casi sin pensar. Su idea de un día perfecto. Hay escuchar música y leer. Un rasgo que valora más en las personas. La humildad. Un defecto propio que intenta corregir. Soy muy cegato. Un miedo que merece ser vencido. Yo tengo miedo a los médicos, caray. Y a los médicos me da pánico. Un libro al que siempre vuelve. Pues no lo sé, tengo muchos en la cabeza, no sé decirle uno en concreto. En esta seguro que me va a decir lo mismo o no. Un álbum que siempre le acompaña. ¿Un álbum Un de álbum qué? de música, un Ah, no, disco. eso sí, John Eso, Coltrane, I Love Supreme. clarísimo. Un partido del Depor que aún le emociona. Me emociona y para mal el del Valencia, el que no ganamos la liga, ¿El Depor del Endoiro o el de Escotet? el del Endoiro, porque fue el que ganó. El de Escotet todavía no ha ganado. Muy bien. Una prueba de atletismo que le marcó y por qué. Hombre, los 800 metros de la final que ganó Peter Snell. Un puerto del mundo que le impresionó y por qué. Amberes, tiene de todo y son muy listos. Una lección de sus alumnos fuera del aula. Cuando te piden que vayas a repetir la clase porque dos faltaron o porque fue interesante y dos no pudieron asistir. Un hábito cotidiano que no negocia. A la lectura del periódico por la mañana. En papel. Sí, yo soy de papel. De los periódicos con un café. Un lugar del mar gallego al que regresa para pensar. A la Illa de Arousa. Una persona que le enseñó a pactar. Mi padre. Una palabra para definir su legado en Galicia. Honestidad. Complete la frase. Galicia será mejor cuando. Cuando todos seamos capaces de que lo podemos lograr. Pues vamos a cerrar como empezamos, con Galicia en el horizonte y una pregunta que apunta a lo esencial. Si un joven le dijera, quiero cambiar Galicia, pero no creo en la política, ¿qué le diría? Métete en la política y cambia. Desde dentro. ¿Y cuál es la frase que le gustaría que quedara de esta charla en 20 años? Pues el primer socialista que estuvo en la Xunta de Galicia. Pues muchísimas gracias, don Fernando González Lache, presidente, humildad, compromiso, propósito y futuro para Galicia, con el mar como protagonista y ese eslogan que ya tenemos gracias a usted. Así ha sido el primer capítulo, el primer episodio de este nuevo escenario para Mundiario, estas charlas que nos tendrán entretenidos. Los esperamos en el próximo capítulo.